Hola, ¿cómo les va? Hace un tiempo que no nos veíamos, las estaba extrañando y los estaba extrañando. Aquí estamos hoy para hablar de un tema interesante. Vamos a esperar que se vayan sumando nuestras invitadas y invitados. Aquí estamos para hablar de un tema. En realidad, todo este año estuvimos hablando de elecciones, de sistemas electorales, de paso, de quién ganó, de quién perdió. Pero bueno, nos parecía interesante hablar de un tema que no se conoce tanto, se habla mucho, pero no se sabe muy bien cómo se aplica, que es el sistema DONT. Y vincularlo justamente con una cuestión que a nosotros siempre nos interesa, que es el tema de la representación política de la mujer. Siempre hablamos de representación, hacer presente algo que no está tan presente. Y siempre pensamos que la igualdad de oportunidades es algo que tenemos que seguir defendiendo desde nuestros espacios, desde nuestras organizaciones, desde la academia, desde lo que escribimos, como María Inés, que escribe tanto, y también desde la política, como va a ser el caso de nuestra otra invitada, que es Rocío, que vive toda esta experiencia de la aplicación de los sistemas electorales desde el otro lado del mostrador. A ver, María Inés estará por allí. Nos saluda Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Gracias por sumarte. Y aquí Hola está María Inés. Susana, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo te estás? va? Muy bien, Vamos a gracias por esperar la un ratito. invitación. No, sí, vamos a esperar un ratito que se vaya sumando también Sí, cómo Rocío. no. Pero mientras tanto les voy contando que una de las primeras que tuvo la idea de hablar de este tema fue mi nieta. Ah, Porque, ¿qué bien. pasa? Mi nieta tenía que dar examen de cívica y sistemas electorales y Claro. bueno, de alguna manera comenzamos a estudiar el tema y ella me decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es el sistema DONT? ¿Y cómo se aplica? Y yo dije, bueno, es una buena forma de Sí, sí. explicar su uso y bueno, a todo esto se sumó el tema de las cuestiones de género que se fueron presentando por la aplicación en las PASO. Bueno, qué mejor que preguntarle a la que más sabe de temas electorales, que es María Inés, y también compartirlo con Rocío, que lo vive desde el otro lado, desde el lado de las candidatas que tienen que estar pensando en qué momento puedo llegar a entrar, o puedo llegar a tener mi espacio y mi lugar. Exacto. Así Sí, que sí, bueno, sí. en realidad Paulina es una de las que, mi nieta mayor, es una de las que La que te me dio inspiró, la diga. idea. Me dio la idea. Te inspiró la. Está bien, está bien. Está bien. Así que bueno, vamos a esperar un minutito más Que y en realidad es lo que luego, les pasa a todos, ¿no? Porque así como tu nieta tenía que escribir esto para el colegio, en realidad el tema de la fórmula electoral es un elemento muy técnico que la mayoría de la gente lo desconoce. sí, Entonces, se pone en debate cuando suceden conflictos en los partidos y entonces ahí prestamos atención y queremos saber cómo funciona, cómo impacta, qué efectos tiene, pero bueno, es un elemento muy técnico y requiere de una atención particular, ¿no? así es. Bueno, Rocío supongo que estará por sumarse, vamos a ver si está por allí, pero que falta un poquito. ¿Qué te parece, María Inés, si nos vas contando quién sos vos? Bueno, bueno, mi nombre es María Inés Tula, yo soy politóloga por la Universidad de Buenos Aires, desde hace varios años ya trabajo temas vinculados a lo electoral y desde el 95 más o menos trabajo temas de participación política de las mujeres vinculado al electoral y soy investigadora del CONICET también. Me encantan las elecciones, trabajo sobre elecciones y buscamos también divulgar sobre el tema de las elecciones, reforma política, partidos políticos. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió empezar a estudiar este tema, a escribir Siempre me con dio Argentina? ¿No? curiosidad, Que ustedes, sí, esa dupla es una dupla famosa. Nelida Argenti, que fue profesora mía en la Universidad de Buenos Aires, y ella fue una pionera en instalar
el tema de la participación política de las mujeres en la carrera de ciencia política en el año 93. Ya había un seminario que se llamaba Mujer y Poder, y en ese momento recién se estaba instalando el conocimiento sobre las cuotas de género o el cupo femenino, ¿no? Entonces empezamos a tener conocimiento sobre esa vertiente, digamos, desde la academia, y después curiosidad, ¿no? Curiosidad en términos de elecciones, de cómo impacta, qué efectos tiene, cómo los partidos políticos receptan este tipo de normas. Y bueno, y después ya empezamos a trabajar con ella, básicamente poniendo el foco en los resultados y con una visión también más sobre América Latina, ¿no? Para poder comparar mejor. Entonces a ella le debo mis primeras inquietudes en el tema, ATT. Sí, siempre sucede que uno tiene a alguien que lo incentiva o que le da la idea y realmente Que lo inspira que lo inspira. básicamente en temas de cómo coordinar eso que te interesa y confluyen, ¿no? Porque por un lado, a mí me gustaba trabajar el tema de elecciones, todo lo electoral, y cómo confluye también con el tema de género. Y entonces en esas dos vertientes es que se entrelazaron y empezaron, desde la academia se empezó a trabajar muchísimo, desde el momento en que Argentina primero y varios países de América Latina después empezaron a sancionar sus cuotas de género. Exactamente. Bueno, Rocío, encantada de tenerte con nosotros. Se acaba de presentar bien Inés, así que, ¿por qué no te presentás vos? ¿Quién sos vos? Para los demás que no te conocen, yo te conozco mucho, pero bueno, para los que están escuchando. Bueno, mi nombre es Rocío Maciel, actualmente soy directora general de Derechos Humanos en la legislatura de la ciudad. De hecho, estoy en un auto porque vengo de una actividad en el marco de la dirección, así que les pido mil disculpas por estar desde un auto. La verdad es que hace muchos años ya que milito en la coalición cívica ARI, ya van a ser 11 años, y he pasado por varios cierres de lista y demás, con lo cual tengo quizás un poco la expertise de lo que sucede en la cocina a veces del armado de listas. Así que bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad. Más que el expertise, sufriste el cerrado de líneas, ¿no? Para hablar en términos comunes. Exactamente, sí, así es. Estábamos hablando de la dificultad que presenta para mucha gente entender todo lo que son los procesos electorales, el cerrado de listas, esa hora de las 12 de la noche donde la mesa chica decide quién entra y quién no entra, y combinado con esta cuestión de respetar la ley de paridad, que yo recuerdo que desde que empezamos a ver que iba a haber posibilidades de ser aprobada, cualquiera de nosotras que más o menos conocemos un poquito el tema, nos dábamos cuenta de la complejidad que iba a traer dentro de los partidos políticos para respetar esa ley de paridad, y por otra parte, seguir con las costumbres usuales de movimiento y de la falta a veces de democratización hacia adentro de los partidos políticos en la toma de decisiones. Sí, y hablábamos... Perdón, sí, te interrumpo. No, que hubo, como si se quiere, una previa, o al menos en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ver con la conformación de las listas en las comunas. En el año 2015 ya había paridad de género en la conformación de listas en las comunas, la ley es posterior, digamos, y ya ahí empezaron, digamos, a aparecer estos conflictos de, bueno, le corresponde, doy un ejemplo, ¿no? Al partido A el primer candidato, al partido B el segundo candidato, y ahí empezar a ver, bueno, yo tengo una mujer, ¿no? Pero te toca poner hombre, ¿no? ¿no? Como toda esa conflictividad que viene por detrás. Más que nada porque, digamos, en los últimos años nuestro país se ha conformado en virtud de alianzas electorales, con lo cual, nada, o sea, es más difícil que si fuera solo un partido el que se está presentando, ¿no? Es una cuestión más de, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo
en cuántos les toca a cada partido, pero además en ese cuánto les toca, cuántos son hombres y cuántos son mujeres, ¿no? Entonces es como un debate mucho más complejo y en el último cierre también se vio bastante más complejizado por la cuestión de las primarias y, bueno, la conformación final de las listas luego de las PASO, después con el sistema DONT. Claro. María Inés, ¿querés explicarnos el sistema Sí, DONT a todos? Así lo sí, entendemos sí. mejor. Hay, Ahora vamos a explicar el sistema DOM, pero me parece importante aclarar que la paridad, primero las cuotas de género o el cupo femenino y después la paridad, es una regla nueva que se incorpora en los procesos electorales que es obligatorio cumplir, ¿no? Y Argentina fue interesante porque fue el primer país en el mundo en sancionarla y no había antecedentes. Por lo tanto, fue pionero también ese andar y ver cómo iba a finalmente impactar, con riesgo de que la declararan inconstitucional también. Entonces, también en el 94, en nuestra reforma constitucional, se pensó muy bien en incorporar las acciones afirmativas en la Constitución y con eso se hizo que, bueno, que hoy pudiéramos, que mejor dicho el lunes, se cumplen 30 años de la sanción de las leyes de cuotas. Pero, a ver, es una regla que siempre aparece como la mala de la película, y con esto vamos a volver después. El sistema DONT es un método de reparto, es una fórmula matemática que nos permite traducir votos en cargos, ¿sí? Esto se hace, ¿por qué? Porque necesitamos de una fórmula matemática que nos permita de alguna manera generar esa traducción de los millones de votos que reciben las listas o los partidos políticos a determinada cantidad de cargos. Es un elemento del sistema electoral, pero no el único. El sistema electoral está compuesto por otros elementos, entre los cuales podemos también pensar en un piso, ¿no? Un piso que a partir del cual los partidos tienen que superar un piso legal para el reparto de bancas o de escaños o de cargos. Si un partido o una lista no lo supera, entonces no entra en ese reparto. Y el otro tiene que ver con la cantidad de candidaturas o la cantidad de cargos que están en disputa, que técnicamente se lo denomina magnitud de distrito. No es lo mismo elegir una lista con 35, como por ejemplo para diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires, que elegir una lista en Santa Cruz, que elige 2 o renueva 3 según como sea el año de renovación. Entonces, todos estos elementos configuran el sistema electoral y el DON es uno más, ¿sí? Que se hizo conocido, ¿por qué? Porque es justamente el que genera la distribución interna entre esas listas o entre los partidos políticos para ver quiénes, una vez que se supera el piso, acceden al reparto. ¿Me perdonás un minuto, María Sí, Inés? sí, sí, sí. Fue creado en el año 1878. El sistema, no, nosotros aplicamos, se Sí, inventó, sí, 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 sí. sí. En Argentina se aplica desde los 60 para la Cámara de Diputados a nivel nacional, ¿sí? Antes nosotros elegíamos con un sistema que era mayoritario. Y desde los 60 se elige con el sistema o fórmula electoral proporcional DONT, que por otra parte tampoco es la única. Hay otras fórmulas electorales proporcionales, pero la más famosa o la más conocida, justamente porque se elige la Cámara de Diputados, es la DONT, y es la que normalmente los partidos también han elegido para repartos internos dentro de los que son las cartas orgánicas partidarias, o ahora, por ejemplo, también en varios acuerdos que se han hecho entre alianzas o frentes electorales para competir en las PASO. Un ¿Por poco lo que qué? decía Rocío, ¿no? El tema de que las alianzas de alguna manera también han sido una tercera interviniente en todo en esta situación de reglamentaciones electorales y la complejidad que lleva hacia adentro de los partidos políticos en estas transiciones también entre las PASO y las definitivas. Exacto, exacto. Y tener Sí, una fórmula electoral proporcional o no, no es un tema menor, porque generan incentivos, incentivos para que puedan participar más listas, ¿no? Y normalmente las fórmulas proporcionales generan incentivos para más cantidad de listas, ¿no?
digamos, la posibilidad de que si se presentan más listas, puedan tener algún cargo de acuerdo a la cantidad de votos proporcionales que obtienen. Entonces, en función de los votos que sacan, pueden tener algún cargo. Y es la más equilibrada, si se busca de alguna manera, ¿no? Entonces, la fórmula electoral opera incentivando la participación de las minorías. Otra cosa es cómo es la redistribución interna, que sobre eso vamos a volver ahora cuando planteemos lo que pasó en las PASO. Sí, Pero no ahora, sé si Rocío quiere agregar algo. de tu experiencia, Rocío. Yo agregar algunas cuestiones en torno a lo que tiene que ver, digamos, en definitiva, con el acceso de las mujeres a las bancas o a los lugares digo, también puede ser en las juntas comunales, que tiene que ver con quiénes son en realidad los tomadores de decisiones, ¿no? Un poco de eso yo lo hablo mucho con Susana, que es, bueno, quienes conforman la mesa, digamos, de discusión de a quién le corresponde cada cual, sigan siendo mayoritariamente hombres. Y en ese sentido no está la mirada de género en cuanto a estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con digamos, de poder estimar qué mujeres, digamos, se merecen un lugar, entonces buscar la manera y decir, no, esta mujer tiene que estar en la lista, entonces encontremos la manera de que pueda estar, ¿no? Falta como eso que en definitiva es una decisión política también. Y otra de las cuestiones que me parece importante resaltar para hablar de esto tiene que ver con cuando nosotros firmamos una alianza electoral, también lo que se está firmando es unos organismos que crea esa alianza electoral, que obviamente por la ley de paridad de género hoy tienen que ser hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? Suelen ser titulares y suplentes, y los titulares siguen siendo hombres y los suplentes siguen siendo mujeres. Entonces, queda en una cuestión más formal que en una cuestión verdaderamente, digamos, en realidad como de llegada de la mujer a los lugares de poder. Entonces, ¿la paridad de género es un paso más hacia la igualdad? Sí, claro. Ahora, todavía queda un trecho largo en cuanto a lo que tiene que ver con los tomadores de decisión o quiénes son aquellos que hacen, en definitiva, la lista que luego se vota, ¿no? Sí, esto es realmente un tema. Algunas de las críticas al sistema DONT es que favorece a los partidos políticos, digamos, más grandes, ¿no? Aparece como esa cuestión. A ver, dentro de lo que son las fórmulas proporcionales, es la menos proporcional, pero no necesariamente implica que favorece a los partidos mayoritarios, porque en realidad no depende de la fórmula electoral, sino de la cantidad de bancas que se eligen en cada distrito. Entonces, depende de otro componente del sistema electoral, que es la magnitud de distrito, no tanto de la operación matemática, ¿no? Pero combinados, por supuesto, generan un efecto reductor y por lo tanto mayoritario. Hace que ganen los partidos que tienen anclaje territorial en ese distrito. Pero había algo importante que me parecía para destacar de lo que venía diciendo Rocío, que es que todo cambio de regla implica una adaptación en los partidos políticos que implica compartir el poder. La política siempre ha sido tradicionalmente de hombres. Ahora esa adaptación implica compartir y generar un equilibrio con las mujeres. La aplicación de las leyes de cupo o de cuotas nos mostró que siempre han tenido una conducta o un comportamiento minimalista, de pensar que en realidad la ley de cupos era una amenaza y no una forma de generar equilibrios de tipo igualitario. Por lo tanto, siempre la distribución era el que perdía ponía a la mujer en la lista, ¿no? En clave de desprestigio, ¿no? El cupo o la cuota tenía esa cuestión de desprestigio. La paridad viene a resolver esas cuestiones y entonces incorpora dos elementos como regla, que son el equilibrio porcentual, que se responde obviamente a una cuestión demográfica, social, poblacional, etcétera, y por otro lado la alternancia y la secuencialidad. La alternancia y secuencialidad uno a uno es lo que permite la posibilidad más real de un acceso a la participación de las mujeres, ¿no?
Entonces, en el peor de los casos, las mujeres van a estar en un segundo lugar. Ahora, hay que ver ahora cómo hacemos para combinar entonces la regla de la paridad, que tiene garantía constitucional y lo que busca es el equilibrio real de acceso de las mujeres al poder, de un grupo desaventajado, históricamente excluido, y una reparación histórica a eso, con con lo que ya teníamos de antes, con lo que arrastramos de antes, que es la fórmula D'Hondt. Entonces, en esa combinación, si se quiere, se establecen corrimientos de lista cuando de una PASO a una elección general, la ley dice que la lista final tiene que estar conformada, en este caso, de forma paritaria, alternada y secuencial. Los corrimientos de lista tampoco son nuevos. Empezaron con los cupos de género cuando también la lista final o la lista en una elección general no cumplía con el requisito de poner un 30% como mínimo de mujeres. Por lo tanto, tampoco debiera haber sorpresa cuando hay corrimientos con la ley de paridad, porque es algo que ya se venía practicando. Quizás acá lo que sorprendió más fue en la alianza Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, cuando se presenta una adenda al acta constitutiva de la alianza unos días antes de la elección, el 12 de septiembre, por el cual se modifica la fórmula D'Hondt y se hace una fórmula D'Hondt corregida, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque se presentaron 3 listas, ¿sí? Y en el caso de la segunda lista, de acuerdo a la cantidad de votos que sacare, que unos días previos es muy difícil tratar de pensar cuántos votos puede sacar, uno puede en función de la intención de voto, encuestas, etcétera, más o menos tener una idea. Lo que hubiera pasado era que si el corte justamente entre las listas más votadas no correspondía con el primer candidato varón de la lista de la segunda lista, entonces ahí había que hacer un enroque entre la primera mujer que aparezca de la lista. Y entonces ahí sí hubiera ido en segundo, más cerca, Sandra Pita que López Murphy. Esa adenda lo que hace es decir, bueno, en caso que esto ocurra, se cede un lugar para que el primer candidato varón de la lista, de la segunda lista, en este caso López Murphy, pueda acceder en los primeros lugares de la lista. Y es así como López Murphy termina siendo cuarto, cuando le hubiera correspondido por el porcentual de votos que sacó tercero. Pero como tercero repetía con el segundo candidato, que era Tetaz, entonces se hace ese arreglo. ¿Y qué podemos sacar de positivo esto? Que cuando los partidos acuerdan, siempre es posible la paridad conviviendo con cualquier fórmula electoral. Y esto me parece que es lo más importante para destacar. Quizás tendrían que haberlo visto un poquito antes, no sobre la marcha, pero lo que me parece importante es que es posible tener PASO paritarias y que de esa PASO paritaria puede resultar con competencia una lista final también general paritaria. Y eso me parece que es lo más importante. En definitiva, como siempre decimos, ¿no? La negociación es básica en estas cuestiones, especialmente cuando se llega en instancias finales, ¿no? Obviamente. Y más cuando ahí perdón. Sí, te escuchamos, Rocío. Perdón, se me corta un poco. A ver, en el caso del ejemplo que pone María Inés, a la mujer, digamos, que le benefició esto fue a una mujer de mi partido, Oliveto, que por suerte quedó tercera, porque exacto, si no corría el riesgo. Sí. Correcto, sí. Pero yo vuelvo a insistir sobre lo mismo, que tiene que ver con, no fue una decisión donde estuvieron, por poner un ejemplo, Vidal, Oliveto y Pita, una decisión de los hombres. Entonces, creo que ahí es donde ya, digo,
entiendo, digamos, la mirada técnica y académica de María Inés, pero me parece que después en la práctica lo que termina pasando es que, o sea, seguimos, si los hombres acuerdan me van a beneficiar, ¿no? Entonces creo que esa es al menos mi crítica en cuanto a lo que sucedió, digamos, con la lista a la cual yo apoyo y milito y demás, pero digo, terminó siendo en definitiva una decisión de los hombres y como decís vos, María Inés, que para mí no es un tema menor, que se vio en el interín. Y yo creo que se vio en el interín porque justamente afectaba a una mujer y no a un hombre. Entonces, por eso es que nadie se percató en el momento. Y en ese sentido me parece que todavía falta en el camino hacia la paridad y en el camino hacia la integración poder respetar las reglas del juego, ¿no? Bueno, si hemos votado todos que estas eran las reglas del juego, ¿por qué las estamos cambiando? Porque en parte lo que vos decías es un don't que no era un don't, y bueno, eso, en definitiva estamos cambiando las reglas del juego. Entonces, ¿cómo podemos hacer las mujeres para garantizar que eso no suceda? Porque recuerdo también otra cosa que pasó hará 4 años, que fue la renovación de Carla Carrizo, la primera vez que Carla Carrizo accedía como diputada nacional, que también se había dado una cuestión, en ese momento tenía que ver con cupo, porque no había paridad, que también, o sea, se peleó el lugar para que ella pueda estar y pueda acceder a su banca como diputada nacional. Pero siempre es una lucha la nuestra, nunca es algo que se da, digamos, como naturalmente. Y en ese sentido creo que nos pone también a nosotras en poder repensar, digamos, no la paridad en sí misma, pero sí esto que tiene que ver con, bueno, qué pasa en las alianzas, qué pasa hacia adentro de los partidos, qué pasa hacia adentro de las alianzas electorales y demás. Sí, a mí hay algo que me sigue pareciendo interesante y que lo veo como algo positivo. Y es que a diferencia de 2013, que fue el caso de Carla Carrizo, 2013, que se judicializó, Sí. en esta ocasión no se judicializó. Y quizás el paso previo a una judicialización fue precisamente la adenda. Por lo tanto, lo que me parece importante es que los partidos que conformaron esa alianza, independientemente de quiénes eran los que conformaban las cabezas de esa alianza, permitieron que con este arreglo se pudiera ordenar una lista paritaria. Y saquemos de lado también si son hombres o mujeres. A mí me parece que lo importante es que genera certidumbre en los lugares que se van a ocupar. Entonces me parece que esto genera un antecedente importante para más adelante, porque de alguna manera sigue siendo proporcional, con un arreglito, pero sigue siendo proporcional. El tema es que las dos listas, la que encabezaba Vidal y la que encabezaba López Murphy, se llevan más de 30 puntos de diferencia. Entonces, bueno, la lista de López Murphy tampoco iba a incorporar por esa distancia porcentual muchos candidatos a la lista general, ¿sí? Con aplicación pura del DON también le correspondían 2 candidatos, o sea, no había mucha diferencia. Básicamente tenía que ver en qué lugar quedaba él en el ordenamiento, manteniendo los primeros lugares, que ese tema es un tema muy cuestionado, no solamente acá en Argentina, sino en varios países de América Latina, motivo por el cual no generan la combinación de primarias paritarias con elecciones generales paritarias. Y creo que acá nosotros lo que le estamos demostrando es que sí se puede. Entonces eso me parece que es lo más importante para destacar en esto. Habíamos hablado en la semana, María Inés, que vos habíamos las dos escuchado a un juez electoral hablando de este tema, no vamos a decir quién, pero bueno, me parece, lo podés comentar, porque justamente también claro.
dio lugar a alguna pequeña discusión, digamos. Sí, que básicamente en la combinación de una PASO con una fórmula electoral proporcional, se esperaban hipótesis de conflicto, esperaban una lluvia o una catarata de conflictos partidarios que ellos tuvieran que resolver en la Cámara Nacional Electoral, que digamos es finalmente la instancia en la que se resuelven esos conflictos, y efectivamente eso no fue, ¿sí? Y me parece que es saludable también que así sea, porque en definitiva son los propios actores de los partidos políticos quienes terminan resolviéndolo, ¿sí? Y no un tercero que interpreta las normas de manera literal, neutral, y bueno, y ya sabemos cómo termina. Pero me parece que es importante en esto la presión de las mujeres para que se termine generando una lista paritaria final con competencia dentro de las PASO y con una cierta proporcionalidad también, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, la misma alianza llevó otra fórmula electoral que era mayoritaria, es decir, con lugares fijos. Y entonces podemos ver cómo un mismo partido en distintos distritos puede resolver sus temas en la distribución de los cargos de manera diferente. Entonces, eso también me parece saludable, ¿no? Sí, en definitiva, lo que rescatamos es que la política puede resolver sin necesidad de ir a la justicia lo que puede llegar a ser una interpretación y también flexibilizando ciertas posturas, ¿no? Porque no es lo mismo lo que podría haber sido este conflicto 5 años atrás que este año, ¿no? La sociedad está exigiendo otro tipo de resolución que la política se la puede dar, ¿no? Correcto. Si hay cooperación, no hay conflicto. Entonces, cuando los partidos cooperan, ¿sí?, es posible generar certidumbre en los resultados. Y por lo tanto, legitimidad en las reglas. Las PASO es una regla, la paridad es otra regla, y las dos tienen que aplicarse de manera simultánea. No hay vuelta atrás. ¿Qué opinas, Rocío? No, obviamente que estoy de acuerdo con lo que plantea María Inés. Yo creo que no es un tema del vivo de hoy, pero digo, otra de las cuestiones tiene que ver el tema de la justicia, ¿no? Que quien resuelva no tenga una perspectiva de género es otra deuda que tenemos para la democracia. Por eso es que termina siendo más sano que resuelvan los partidos políticos, porque sabemos, digamos, cómo está estructurado el Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, claramente es más sano. Quizás si las cosas fueran distintas diríamos, no, es preferible que una jueza con perspectiva de género sea quien lo decida. Y en eso yo creo que también tenemos que poder pensar, digo, desde los diferentes movimientos de mujeres, cómo hacer para seguir avanzando, digamos, en cuanto a los lugares de poder y de decisión en la política, ya sea en los partidos políticos propiamente dichos, perdón, como también en el Poder Judicial, como también en el Poder Ejecutivo, ¿no? Acá Mujer y Gobierno trabaja mucho lo que tiene que ver con intendencias, que pasa, digamos, con las mujeres que no son intendentas, en su mayoría son hombres. Bueno, son todas cuestiones, incluso después, cuando se conforman las cámaras, ¿qué pasa, digamos, con las autoridades de esas cámaras? No hay paridad de género en muchas cámaras de nuestro país, tampoco las mujeres están como presidentas en las comisiones de importancia, digamos, de importancia particular para lo que es el día a día legislativo, llámese las comisiones de presupuesto, legislación general, asuntos constitucionales, ¿no? Siempre estamos como en otras que son importantes para la sociedad, pero como que las tenemos como si fuera un tabú ahí, que son las de desarrollo social, que son las que tienen que ver con mujer, con familia, y allí no vemos hombres, mujeres. Y, por ejemplo, en la legislatura en particular, digamos, la Comisión de Mujeres está integrada
mayormente por mujeres, lo mismo pasa en la Comisión de Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, son todos temas que me parece que nos debemos un debate como movimiento de mujeres y como sociedad, para también como un poco ver el rumbo hacia dónde ir, hacia qué nuevos derechos tenemos que alcanzar y nuevas metas para pedir todas juntas por más acceso, digamos, a la política. Así es, así es. Sí, tocaste un tema que es muy particular para mí, que es el tema de las intendentas. Sigo insistiendo, con la dificultad enorme, que ustedes dos saben, pero especialmente María Inés, que también hace investigación y que y escribe, la dificultad de obtener datos. Sí. A veces pienso que si no es un mecanismo para que no tengamos los datos ciertos de las pocas mujeres intendentas, creo que está hecho adrede. Pero también hace poco leí un trabajo que hicieron muy interesante sobre todas las candidatas que encabezan listas, ¿no? Y también es un dato para tomar en cuenta, porque eso a veces abre posibilidades o la cierra, digamos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de senadores, que sabemos que son 2 por la mayoría y otro por el segundo, si uno no es cabeza, no llega, digamos, decididamente, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Hay un agravante que quizás es un tema para otro vivo, ¿no? Pero la ley nuestra, sobre todo para la Cámara de Diputados de la Nación, establece un sistema de reemplazos para los diputados que es por género, varón por varón, mujer por mujer. Y eso se lo interpreta de manera lineal, cuando en realidad es una incorporación que se hace pensando en evitar maniobras políticas que se hacían con la ley de cupos, que era cumplir con la ley poniendo a las mujeres en el tercer lugar y después obligarlas a renunciar para que acceda el varón. Previendo esta maniobra, entonces se dice, no, bueno, en caso de renuncia va a acceder otra por el mismo género, ¿no? Pensando básicamente en las mujeres. Entonces, era garantizarle el lugar a las mujeres que tanto esfuerzo le costaba conseguir. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que en los distritos, en las provincias donde se eligen menos de 5 candidatos, y básicamente en las provincias que renuevan 2, entonces, sí, las mujeres normalmente van en el segundo lugar, acceden los varones porque hay una competencia en ese distrito y además se diversifica el comportamiento electoral, por lo tanto ganan los cabezas de lista, entran los hombres y como entran los hombres, asumen los hombres, renuncian los hombres y suceden los hombres. Por lo tanto, la segunda mujer candidata que fue a la campaña, que hizo campaña con el no tiene posibilidades de entrar nunca. Entonces, si hablábamos de un techo con la... Bueno, acá hay un tapón que hay que resolver en algún momento, que como vos decías, el Senado lo previó. El Senado, que elige 3, dice, en caso de que se produzca un reemplazo con quien entra por la minoría, no asume el mismo género, sino el que sigue en la lista. Sí. Precisamente por esto, porque es alguien que hizo campaña, que estuvo al frente de todo lo que es ese proceso electoral y que no tiene posibilidades de entrar a la Cámara con la renuncia del titular. Y aquí hay una causa, que es la de Mirastra Balón del año pasado, que quedó abierta y asumió por primera vez el primer suplente varón en la Cámara de Diputados de la Nación. Sí. Entonces me parece que eso tenemos que ver, hay que corregir, porque sería una ley de paridad que está usada en contra de las mujeres, básicamente. Y bueno, pasó con la senadora Crexel, que tuvo Con Crexel, bueno, al final se judicializó. Sí, y llegó a la Cámara. Ella a la Corte Suprema, sí. Y bueno, finalmente pudo acceder, ¿no?
Pero bueno, Pero por es eso, algo... por la interpretación de alguna manera, del espíritu que tiene la ley de cupo y paridad, Exactamente, digamos, ¿no? y esto va con lo que vos decías, por eso es importante analizar los encabezamientos de lista de mujeres. En 2019 había un 80-20 en todo el país para la Cámara de Diputados Nacionales. Hoy estamos en un 75-25. Un poco mejor estamos, pero todavía nos falta mucho que nos En cedan ese especial, espacio en los primeros lugares. en especial cuando se hace un análisis por provincia, donde Exacto, en algunos porcentajes son muy bajos, digamos, exacto, donde hay toda una cultura muy patriarcal que se reproduce en los representantes, digamos, políticos de los partidos y representantes. exactamente. Es decir, si uno analiza cómo se eligen los diputados y las diputadas nacionales, la mitad del país elige menos de 5 candidatos, con lo cual hace mucho más importante los encabezamientos de lista también equilibrados. Bueno, viendo un comentario que he visto en las personas que se han sumado, les hago una última reflexión antes de terminar. ¿La ley de paridad es suficiente? Perdón, me voy a tomar el atrevimiento, perdón María Inés, Sí, de contestar porque estoy llegando al lugar donde me tengo que bajar del sí, auto. sí, sí, Eh, sí. Disculpen, nuevamente. No era la idea estar arriba de un auto, pero no tuve opción. Eh, Claramente no, un poco creo que es lo que veníamos hablando. Creo que tiene que ver con algunas cuestiones muy importantes, entre las que están, digamos, que en la toma de decisiones de los partidos haya más mujeres, y eso no se puede legislar. Eh, que haya más participación de las mujeres en los ejecutivos locales, nacionales, que haya más participación de las mujeres en el Poder Judicial, que haya más mujeres en la toma de decisiones, en los comités de crisis. Recuerdo el comité de crisis de Larreta en plena pandemia, en donde estaba solo Soledad Acuña como ministra de Educación y el resto eran todos hombres, ni hablar de lo que fue algunas mesas de Alberto también en plena pandemia, donde eran todos varones. Entonces me parece que en ese sentido nos falta a todos. Esto no es una cuestión partidaria, sino que es una cuestión cultural, es una cuestión cultural política, y por ende tenemos que seguir luchando para que eso suceda. Y bueno, Bueno, gracias. sí, Gracias, ahora ya sí es sé que imposible. llegaste. Gracias por tu participación y te esperamos ver en la lista el año que viene, no el otro. Algún día. Bueno, mil Bueno, gracias y un honor estar con María Inés, que ha sido profesora mía de la universidad. ¿Ah? bueno, Marinés, ahora cerrás vos entonces y decime si a tu criterio, No, ¿qué no, es no, no lo es que suficiente. A ver, es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Se requiere de poder pensar la paridad como un disparador para otros poderes del Estado, ¿no? Y que efectivamente tenga un efecto transformador. Porque lo que busca la paridad es transformar, ya no busca reparar o equiparar lo que se pretendía con los cupos o con las cuotas de género, ¿no? La ley de paridad tiene otra finalidad. Así que estamos en el camino, pero bueno, como digo, todavía nos falta esa adaptación, que es una adaptación a compartir el poder, y eso es lo más difícil. sí, compartir el poder y como dice aquí no alcanzo a leer quién es, pero dice algo así, Silvia. Silvia dice que tenemos que representantes hombres que tengan perspectiva y conciencia feminista dentro de los partidos políticos es la mejor manera también de cambiar desde la cultura de esos partidos, ¿no? Claro, Les, claro. les cuesta mucho, porque cuando uno está conversando con ellos y no están las cámaras, ni se hacen declaraciones, el espíritu machista y patriarcal sigue estando. Sí, Cuesta claro, sí. cambiar Sí, desde sí. adentro, ¿no? O sea, cambiamos nosotras, estamos pidiendo cosas, estamos exigiendo cosas, estamos participando, falta también el cambio del otro género. Exacto. Así que muchísimas gracias
a María Inés, a Rocío, a todas y todos los que se han sumado, y me parece que ha sido interesante y espero que bueno, que hayamos sumado algunas ideas y que bueno, que aprendemos un poquito más todos los días y seguramente en este camino que bueno, no tendrá fin, seguiremos creciendo. Sí. Bueno, Muchas gracias por la invitación y seguiremos debatiendo estos temas. Sí, seguramente, seguramente nos veremos. Así que bueno, gracias a todas y todos. Nos vemos y va a estar en el canal de YouTube.